Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con mucho más de Noticias Globovisión Salud. Seguimos hablando con la profesora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo, sobre la tuberculosis. Y yo le preguntaba antes de irnos a la pausa que qué acciones como sociedad podemos hacer. Ya nos está diciendo que el hacinamiento o la concentración de muchas personas en espacios reducidos, además la poca higiene y además otras características pueden determinar como un sistema inmune bajo o estar infectado o estar VIH positivo, puede determinar también la mayor predisposición a que ese bacilo puede entrar en nuestro organismo y afectar a través de la tuberculosis. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Bueno, lo más importante es la educación. Tenemos que tener conciencia de que sí existe la enfermedad. Tenemos que tener conciencia de cuáles son los principales síntomas y tenemos que tener conciencia de consultar al médico rápidamente cuando esos síntomas aparecen. La vacuna que uno pone cuando la persona está recién nacida no nos va a proteger en la adultez, no nos va a proteger cuando si tenemos, por ejemplo, VIH o alguna otra enfermedad debilitante o si ya tenemos una enfermedad, una edad avanzada. Pero sí nuestra conciencia de que si empezamos a tener tos por más de 15 días, con expectoración, fiebre también prolongada, sobre todo en las noches, con sudoración nocturna y pérdida de peso, es muy importante acudir al médico, sospechar la enfermedad. Después de eso, el médico tiene que tener también la conciencia de hacer las pruebas específicas, pedir las pruebas de VIH y comenzar el tratamiento lo más rápido posible. Después de eso, la prevención. Cuando tú tienes una persona que es bacilífera, significa que cuando tose expulsa los bacilos y puede contagiar a otras personas, aislar a esa persona para evitar que continúe la transmisión hasta que el tratamiento comience a hacer efecto. Eso tiene sus criterios. Después de eso ya la persona no transmite la infección. Es muy importante que las personas que conviven con esa persona enferma se hagan pruebas diagnósticas para saber si han tenido contacto con el bacilo, claro. Porque como te digo, si es una persona que tiene contacto constante y prolongado con esta persona, posiblemente ya tiene un bacilo, digamos, instalado en su organismo. No todas las personas que tienen el bacilo instalado en su organismo van a tener la enfermedad, sino que cuando uno les hace las pruebas, por ejemplo, el PPD es una prueba intradérmica que se inyecta en el antebrazo y a las 48-72 horas se mide un granuloma que se pueda formar ahí, una ronchita que se pueda formar. Si esa ronchita mide más de cierto número de milímetros, entonces allí esa persona ya ha tenido contacto con el bacilo tuberculoso. Antes no se daba quimioprofilaxis, es decir, tratamiento preventivo para evitar la aparición de la tuberculosis, de la enfermedad como tal, pero hoy en día se sabe que si nosotros a estas personas que tienen el PPD positivo se les da quimioprofilaxis, evitamos que desarrollen la enfermedad, sobre todo si tiene VIH, por ejemplo. Si tú diagnosticas un VIH y tienes un paciente que no tiene síntomas respiratorios, pero que tú le pones un PPD y le da positivo, tú le das quimioprofilaxis a ese paciente y evitas que desarrolle la enfermedad como tal. O sea que sí hay medidas que se pueden tomar para evitar que las personas se enfermen de tuberculosis. Muy bien, estas personas que reciben este bacilo pero que no manifiestan la enfermedad, ¿no son contagiosas para otros? No son contagiosas. Ellos tienen el bacilo, digamos, cuando tú le haces una radiografía de tórax, puedes ver una calcificación. Si está calcificado, quiere decir que él está inactivo. Muy bien. Que solamente, por ejemplo, en un futuro, si tiene VIH o si ya en su edad avanzada, se pudiera reactivar o no. Pero entonces, como no sabemos si se puede reactivar o no, se le da quimioprofilaxis. Y la quimioprofilaxis existe, está disponible, la da el Ministerio de Salud, lo que hay que hacer las pruebas. Con respecto a la vacunación, nos están preguntando si no hay una vacuna para adultos. No hay una vacuna para adultos. Antes se podía hacer refuerzos de BCG, pero se vio que no, realmente no hay un beneficio real de colocar la vacuna en un adulto. El beneficio es para los niños recién nacidos. La sospecha se tiene que dar si tiene esas 2 semanas que esa fiebre no ha bajado y no reacciona a ningún tipo de tratamiento y la tos y la expectoración continúa activa. Exactamente. Y si el médico es acucioso y sospecha la enfermedad y la persona dice, oye, tengo una semana con fiebre, vamos a hacer el diagnóstico. Si pasan 2 semanas y todavía no tiene el diagnóstico, con más razón,
hay que hacerle las pruebas para detectar tuberculosis. Hay otras manifestaciones, por ejemplo, extrapulmonares. Por ejemplo, los pacientes con VIH puede producir meningitis, puede producir ganglios aumentados de tamaño, puede producir otros tipos de síntomas. Entonces, tenemos que esas personas hacerles pruebas específicas en los ganglios, en el líquido cefalorraquídeo, en los sitios, en los órganos que estén afectados para hacerles el diagnóstico de tuberculosis. Otra de las dudas es que si deben utilizar tapabocas las personas con tuberculosis. Las personas con tuberculosis deben usar tapabocas antes de, o sea, cuando están, digamos, en periodo de diagnóstico y cuando están comenzando el tratamiento. Después de eso, cuando ya se ve que la persona no transmite la enfermedad, ya no es necesario usar el tapabocas. ¿En cuánto tiempo el tratamiento comienza a hacer efecto para la tuberculosis y cuando ya, vamos a recordar, cuando ya no está en fases infecciosas? Ajá, fíjate, si ya nosotros le comenzamos el tratamiento a la persona, suponte que él tenía en una lámina se vieron las bacterias y se le empezó el tratamiento. Esperamos 15 días con tratamiento. Si volvemos a hacer otra vez la coloración y ya no se ven los bacilos o se ve que están los bacilos muertos, ya no contagia la enfermedad, más o menos entre una semana a 15 días. Doctora, vamos a despedir agradeciendo la sintonía, la participación. Vamos a decir su método de contacto, por favor. Bueno, en mi Instagram es marulandaeta1 y también hay mucha información en la red de la Sociedad Venezolana de Infectología. Así es, en pantalla tienen las redes sociales para que puedan tener más información. Gracias una vez más por acompañarnos. Siempre a la orden de ustedes. Y gracias por ayudarnos a entender más sobre la tuberculosis. La doctora María Eugenia Landaeta, docente universitaria, también nos estuvo acompañando el día de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Nuestras cuentas están activas. En @salud_gb está un link de YouTube. Pueden ingresar, suscribirse y ver las entrevistas que hacemos por ustedes nuevamente. Y mi cuenta @DanielaJSalas a su disposición. Nos vemos en una próxima oportunidad.